Bendito Dios. Bueno, vamos a meditar en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Amén. Amén. Vamos a cambiar de micrófono, no quiero este eco acá. Gloria a Dios. Bendecido el nombre de Cristo. Y dice así la bendita palabra: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Hasta aquí hicimos esta lectura. Gloria al nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a meditar en esta palabra y convierte, como decía yo hace un instante a los hermanos que están aquí, convierte esta palabra para nosotros hoy en un maná espiritual que alimente nuestras almas para vida eterna. Sabemos que cuando ellos subieron al monte Hor, fue mandado ese ascenso a ese monte porque allí habría de culminar sus años de andar por el desierto el primer sacerdote Aarón. Aarón murió allí en aquel lugar. Ahí fue donde Aarón, y se estaban cumpliendo en ese momento los 40 años de que habían salido de Egipto. En ese momento se cumplían los 40 años. Y claro, yo entiendo el desánimo de aquel pueblo que venía bajo el ardiente sol del desierto, aunque Dios venía con ellos. Y cuando sabés que Dios va contigo, tenés que estar preparado para las pruebas que vengan, porque Dios va a pelear esas batallas. Pero a veces, como que nos desanimamos. Muchas veces al pueblo le falta la fe, y en medio de las pruebas a veces nos enojamos con Dios. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se enojaron, dice la palabra claramente, se enojaron contra Dios. Estamos en el verso 5, hablaron contra Dios y contra el siervo de Dios que era Moisés, preguntándole: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? No entendían ellos que habían sido durante 400 años esclavos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, que podíamos antes vivir en los placeres del mundo, en los deleites temporales del pecado, a veces se nos hace repecho vivir en santidad, apartados de todo lo que es pecado, apartados de este mundo que está lleno de cosas para vivir. Pues saben una cosa, que este tiempo, estos deleites temporales del pecado, cuando nosotros nos deslumbramos por ellos, nos hacen ser enemigos de Dios. Porque el que es amigo del mundo se constituye, dijo el apóstol Juan, enemigo de Dios. Y cuesta a veces renunciar a los placeres temporales del pecado. Aquí ellos querían volver a la esclavitud, querían volver a Egipto. Y esto provocó el enojo de Dios. ¿Saben? A mediodía yo estaba mirando esta palabra y pensaba cuántas veces nosotros nos desalentamos y a veces murmuramos contra el Señor. El Señor
es grande en misericordia. Menos mal que nos dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que cada mañana se renuevan para nosotros sus misericordias, ¿verdad? Amén. Y dice en el mismo verso 5, pues no hay pan ni agua en nuestra alma, tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué pan estaban hablando? Del maná. Del maná. El maná para nosotros hoy es esta palabra, la cual yo oré cuando empezamos diciendo que este maná nos alimente para vida eterna. Señor, no permite que mi fe flaquee, que en medio de las luchas, de las pruebas, de este mundo que está viviendo de espaldas y apartado de Dios, que parezco realmente un extraterrestre, porque nosotros que somos cristianos, la mujer cristiana, el hombre cristiano, en sus lugares de trabajo parece un extraterrestre. Nosotros los varones se burlan los compañeros de nosotros, ¿verdad? Yo ya no estoy en actividad laboral, pero Daniel lo está, y los compañeros a veces no comprenden nuestra fe, no lo entienden, ¿verdad? Como aquel que escribió el tango aquel, solo me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Como si fuera lo más humillante que puede hacer un hombre, arrodillarse delante de Dios a pedir la bendición para su hogar, para su familia, para sus hijos, para que Dios guarde nuestros bienes y todas las cosas. Hace unos días Dios me hablaba por una hermana, y yo no voy a dar nombre, y me decía, bendícela a ella, su hogar, sus hijos y todas sus cosas. Dios quiere derramar esa bendición, y a veces nosotros nos bajoneamos y las serpientes nos andan mordiendo por los tobillos, por todos lados. Ahí anda el enemigo de las almas, aprovechando nuestro desánimo. Yo le digo a aquel que nos esté viendo en el video, eso es lo que Satanás quiere, que te desanimes. Eso es lo que Satanás quiere, que te enojes con Dios. Porque quizás perdiste el empleo, te mandaron al seguro de paro, de inactividad. Y todo parece complicarse. Pero nosotros tenemos que alimentarnos de este maná liviano de la palabra de Dios y creer que Él tiene un mañana mejor para nosotros. Aleluya, hay una alabanza que me encanta. Dice, yo he creído en un Dios poderoso, ¿verdad? Y dice, y si nada tuviera, yo sé que mañana me va a bendecir. Amén. Me encanta esa alabanza. Porque es así, el que cree en Dios, aunque vaya sintiendo vientos y tormentas y que su barca se hamaca para todos lados, tenés que saber que aquel que caminó sobre las aguas vendrá reprendiendo las tormentas, reprendiendo el mar y los vientos, y hará gran bonanza con tu vida. Gloria a Dios. Él es como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es así, bendecido el nombre de Cristo. Y podemos pasar esos momentos bravos, pero yo quiero que ustedes sepan, hermano, que de esos momentos bravos salen los aprobados. De esos momentos difíciles salen los aprobados. ¿Cuántos son los que se enojan con Dios y terminan mordidos por las serpientes? Y aquí, como tiene que hacer todo pastor que se precie de ser un mensajero de Dios, allí fue Moisés a doblar su rodilla frente a Dios y a decirle, Señor, ¿qué dirán de ti? Voy a parafrasear la escritura, Dios me lo va a permitir. ¿Qué dirán, Padre, de ti que sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto? Y empezó Moisés a clamar, y Dios le dijo, bueno, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta de madera, y todo el que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Amén. Yo recuerdo a Jesús diciéndole a un principal de la sinagoga
que se llamaba Nicodemo, le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que mire a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy, Señor, se levanta, digan conmigo, se levanta aquí mi mirada, para que en medio de la prueba tú me fortalezcas. En medio de la prueba fortalece a mis hijos. En medio de la prueba fortalece mi familia. No nos dejes caer, Señor, porque hemos levantado la mirada a aquel que padeció en el madero. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El pueblo dice, el versículo 7, voy a leer, para documentar lo que estamos predicando, ¿verdad? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Es lo que tiene que hacer el pastor. Miren, yo alguna vez estuve parado acá predicando, teniendo problemas muy grandes. Recuerdo una época de dificultades financieras y yo tenía una carta de UTI. Cuando te viene una carta es porque ya estás debiendo los 2 meses y me habían dado una fecha de corte y yo ese día a la mañana no sabía si podía abrir la iglesia porque no sabía si no iban a pasar y a cortar la luz antes, pero confié en este Dios poderoso, el cual derrama bendición sobre nosotros. Aleluya. Y no le dije a nadie, no vengan porque de pronto la iglesia no tiene luz. No, confié en Dios y parado en esa fe, estaba predicando esa noche, ¿verdad? Y de pronto venía una persona de mi propia familia. Yo estoy en el Pinar, la iglesia estaba en el Pinar, estábamos en el Pinar. Ella venía de Maldonado y se bajó en el Pinar y llegó con un sobre para mí. Esto te manda tu tía, la que vive en Maldonado. Y saben, yo tomé ese sobre, terminamos el culto, oré por las personas, hubo gente que se manifestó endemoniada, se liberaron personas ese día. Fue un culto tremendo porque yo me moví en fe. Y Dios premia tu fe, Dios premia tu confianza en Él. Amén. Cuando termina la reunión, despido el último de los hermanos, miro el sobre y yo tenía el dinero para ir al otro día tempranito y pagar la luz de la iglesia. Aleluya. Nunca cortaron la luz. El Señor no permitió que eso pasara, porque confiamos en Él. A veces tenemos que confiar hasta las últimas consecuencias. No nos puede pasar lo que le pasó al pueblo en el desierto. No nos podemos desanimar en medio de las pruebas, porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Y ese Dios poderoso nos va a sacar de esa situación. Amén. Aquí dice que Dios se enojó. Saben, yo creo que la ira de Dios viene sobre aquellos que no confían en Él. Recuerden en Hebreos capítulo 3, allá casi llegando al capítulo 4, donde el apóstol Pablo, muchos dicen que Hebreo no saben quién es el autor, pero ninguna carta tiene más olor a Pablo que la de Hebreo. Y él les dice con quiénes estuvo él enojado durante 40 años. No fue con los que salieron por mano de Moisés de Egipto, y a quienes le dijo y le juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron y que perdieron la oportunidad de llegar a la tierra prometida por no oír la palabra acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Saben algo? Yo me he meditado con esa palabra. ¿Por qué 40 años caminaron en torno al monte de Sinaí? Porque era necesario que los que salieron dudando, extrañando los boñatos de Egipto, los pepinos de Egipto, las papas de Egipto, fueran muriendo en el desierto, para que aquellos niños que eran pequeños cuando salieron ya eran
la generación de Josué y de Caleb, y esos entraron en la tierra prometida, pero los que dudaron fueron cayendo muertos en el desierto. Aleluya. Acá eran algunos que murieron mordidos por la serpiente. En la rebelión de Coré, ¿qué fue lo que pasó? Sí, señor. Se los tragó la tierra. Sabemos que Dios muestra su ira cuando no confiamos en Él. Hay una escritura que está así, está en Isaías, que dice: hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes: no veáis, a los profetas: no nos profetizáis lo resto, decidnos cosas halagüeñas, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Esto está en Isaías, no lo vamos a revisar ahora porque se tira el mensaje. Y dice, y todavía les llama hijos mentirosos. Y yo una vez le decía: Señor, ¿por qué está escrito hijos mentirosos que no quisieron oír la palabra de Jehová? No eran hijos, no, eran hijos que le decían padre, pero no lo respetaban. Eran hijos que le decían Señor, pero no creían en la palabra. Como Jesús dijo: este pueblo con sus labios me honran, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Aleluya. Padre, bebe ya y terminamos con esto. Danos la fuerza de que en medio de las pruebas no nos desanimemos. El pueblo que se desanima no llegará a la tierra prometida, esta vez a la Jerusalén de arriba. No llegaremos a la Jerusalén de arriba, a la tierra de las promesas de Dios. La ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, dijo el apóstol Pablo. Que el desánimo no nos haga caer. Padre amado, hemos dado lectura a tu palabra. En esta hora yo te pido, Señor, a quien pueda estar mirando este video y esta palabra le haya tocado, Señor, oro para que esa vida, esa mujer, ese varón, esa amiga, ese amigo, acepten este día a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y sepa que el Evangelio no es color de rosa. Dijo Jesús: lo llevaré de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, pero para cada triunfo primero tendrás que tener una lucha, una batalla. Para cada victoria tendrás que primero tener una batalla. Que el Señor te dé la fuerza para ello y apunte tu nombre en el libro de la vida. Esto lo estamos diciendo para la audiencia